Hace 8 días estuve predicando aquí sobre el dominio. ¿Cuál es tu dominio? O en otras palabras también, ¿dónde está su dominio? ¿Dónde está tu dominio? Y alcanzamos a hablar una parte y hoy quiero que continuemos a ver si alcanzamos a terminar hoy esta parte porque todavía sigue más. Hablaba hace 8 días para los que no pudieron estar, para más o menos que entren en este tema, basados en Génesis capítulo 1 versículo 26, donde dice que creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree sobre la tierra. Bueno, todo este versículo que habla de señorío. Hablábamos que señorear o sojuzgar viene de la palabra dominio, viene de la palabra de sojuzgar, viene, perdón, de tomar dominio, de tomar autoridad. Y a cada uno de nosotros Dios nos dio un dominio. Estuvimos hablando de que cuando decimos a Dios, venga tu reino, estamos diciendo es que el cielo descienda sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro hogar. Yo empecé a dar un tema sobre la oración en los miércoles. De pronto más adelante lo doy acá un poco más resumido para que tengan ustedes en cuenta, porque llevo 2 miércoles un poquito hablando sobre esto. Y hablábamos que la oración, hace el miércoles pasado hablé que la oración es el poder para traer el cielo a la tierra. Dios no quiere que nosotros llevemos la tierra al cielo, sino que traigamos el cielo a la tierra. Por eso estableció el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Amén. Entonces, y hablábamos hace 8 días que cuando viene el reino, lo que viene es a tomar dominio. Y cada vez que el reino de Dios viene, junto con el reino viene un rey. ¿Quién es? Jesucristo. Tú tienes un dominio, hablándole un poco a los hombres. Los hombres tienen un dominio. ¿Cuál es su dominio? Su hogar, su esposa, sus hijos. No es para manipularlos, ni dominarlos, ni cogerlos sino espiritualmente Dios te dio un dominio. ¿Y quién será el rey de la casa? El hombre. Cuando hay pareja, cuando quizás ya no hay pareja, pues tiene que toda mujer tomar un dominio y una autoridad en medio de todo aquello que quizás Dios te ha puesto. Y hoy vamos a ver si alcanzamos a hablar la importancia de permanecer en el lugar. Algún día yo leía Proverbios 27 y me llamó mucho la atención un versículo y me puse a buscarle. Anoche estuve un rato repasando esto y encontraba un poco de citas más que me daban a entender que cuando yo dejo el lugar en el cual Dios me estableció, el dominio en el cual yo estoy, pues simplemente lo pierdo todo. Por eso hoy en día muchos hogares se destruyen. Por eso hoy en día muchas personas se desaniman porque perdieron el dominio en el cual Dios les puso. Hablábamos también que el dominio es el Edén que Dios te entregó. El Edén es el principio de algo grande. Dios puso a Adán y Eva en un Edén para que de ahí se dijo, llenen la tierra. Pero ellos perdieron ese Edén. El enemigo siempre busca que tú pierdas el principio de todo. El diablo siempre busca que tú pierdas el dominio sobre el lugar cual Dios te ha puesto. Quizás Dios te ha dado el dominio. Yo decía también que Dios da dominio sobre muchas áreas, no es solamente hablándolo espiritualmente. Y hoy voy a hablar un poco sobre lo que es el llamado. No, se me olvidó buscar unos apuntes que tenía, no sé si los tenga por acá, sobre lo que es el llamado. Que alguna vez a algunos hermanos aquí yo les decía esto. Entre esos estaba mi hermano John. No sé si acuerda. No me arrugue la ceja porque es en serio, hermano. Pero Dios me entregó a mí un dominio y una autoridad para grandes cosas. Pero si yo no entiendo eso, bueno, se lo quedo viendo porque la verdad se me olvidó buscarlo y lo tengo guardado, pero no sé a dónde. Pero el propósito con el cual Dios me estableció a mí es para que yo multiplique, para que yo avance, para que yo esté establecido en un propósito. Y yo decía que Dios a muchos le ha dado dominio sobre negocios, a otros sobre los deportes, sobre diferentes áreas. Por eso ustedes tienen que siempre orar ante Dios por sus hijos, sobre cuál dominio tú lo quieres establecer, para que usted lo enfoque hacia ese propósito. Mire que, hablando en el mundo natural,
no tanto espiritual. Los japoneses, ellos tienen eso. La gente del medio de allá, de China, la gente que tiene tanta inteligencia, más los japoneses. Ellos, cuando un niño empieza a hacer algo, cuando está bebecito, le prestan mucha atención qué es lo que hace, a qué se inclina más. Y de acuerdo a lo que ellos se inclinan, en eso lo empiezan a educar. Y lo empiezan a formar en eso. Por eso esa gente desarrolla mucho la inteligencia. Y por eso inventan. Y porque ellos los enfocan inmediatamente en el propósito, en el llamado. Pero muchas veces, no, yo quiero que sea esto, yo quiero no. Y no está viendo qué es lo que Dios quiere con esa persona. Porque a Dios a todos le dio un dominio. Todo ser humano que nace sobre la tierra, Dios le da un dominio. Espiritualmente Dios entregó dominio al hombre. Y en este tiempo he estado hablando más que todo al hombre. Lógico, la mujer también entra ahí. Entonces, pero la autoridad que Dios me entregó a mí, ¿dónde la he dejado o dónde está? Amén. Hablábamos que el dominio es el poder espiritual más grande que existe, porque es un poder para que tú tomes territorio. Hablándolo espiritualmente, usted como hombre tiene la autoridad, o como mujer tiene la autoridad en el dominio que Dios te ha dado de resistir al enemigo, y el enemigo no puede tocar tu vida ni los tuyos. Pero se pierde eso cuando yo dejo mi lugar. El día que yo dejo el lugar en el cual Dios me dice que yo tengo que estar, ese día yo pierdo la autoridad. Hoy vamos a volver y digo, voy a ver si alcanzo a cubrir esto. Pero es muy importante permanecer en el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Leía yo hace 8 días Isaías 39 sobre la historia de Ezequías. Lo menciono rápidamente para que entremos en esto. Ezequías, un día vino el rey de Babilonia y él le mostró todo su dominio, dice la Biblia ahí. Le mostró al pueblo enemigo todo su dominio, su tesoro, lo más íntimo de su reino, se lo mostró al rey de Babilonia. Y vino palabra de Jehová a través del profeta y le dijo que eso que había hecho, por esa causa todos los tesoros de su casa iban a ser llevados a Babilonia, y todos sus hijos después de él iban a ser eunucos, llevados cautivos, iban a ser llevados esclavos y no iban a poder procrear, porque el ser los eunucos era castrarlos para que no pudieran procrear. O sea, se acababa la simiente, se acababa la semilla, no había multiplicación, que ese es el propósito de Dios. Por eso yo me multipliqué por 2. Amén. Ese es el propósito de Dios, multiplicarnos. Yo le digo a la gente, me dice, usted quisiera tener gemela. Dije, si el Señor me da plata para sostenerla, que pueda tenerla bien, yo las recibo con todo el gusto. Porque Dios me llamó a mí a multiplicarme. Pero y si yo permanezco en el dominio, yo llevo a que mis hijos estén en bendición. Pero el día que yo como padre y mi esposa como madre dejemos el dominio del cual Dios me ha entregado, en ese día mi hijo empieza a ser destruido. Este hombre Ezequías, en ese momento, cuando Dios le dijo esto a través del profeta, él dijo, buena palabra es esta. Si ustedes lo quieren ver, léanlo ahí en Isaías 39. Palabra buena es esta. Fue un hombre egoísta. Yo muchas veces había leído ese pasaje, y qué día me puse a meditar y a estudiar este tema y a buscar citas que concordaran con el dominio. Y pude encontrar eso y me llamó la atención lo que dice el versículo 6, dice aquí, verso 5, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, esa herencia que has recibido hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Cuando tú pierdes el dominio, cuando tú dejas el lugar, empiezas a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que yo hace 8 días hablaba mucho de lo que está pasando en este país, en Bogotá, en las leyes que están cursando, cómo atacan los principios, aprobando el aborto, aprobando los homosexuales, todo esto, y están diciendo eso es bueno. El hombre está perdiendo el dominio y está llamando las cosas malas buenas. Y aquí Ezequías dijo palabra buena
es esta palabra que tú has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Dijo Ezequías. A mí no me importa qué le pase a mis hijos. A mí no me interesa si mis hijos se van a matar, los van a matar, qué les van a hacer. A mí lo que me interesa es tener paz. Yo. ¿A qué le suena a usted eso? Egoísmo. Usted quisiera saber, usted dirá, no, yo estoy viejito. Uno más que otros. Yo ya me voy a morir. A mí qué me importa de ellos, que se peleen, que sigan divorciándose, que sigan adulterando, que sigan fornicando. Mis hijos hagan lo que les dé, perdónenme la expresión. ¿A usted le gusta eso? No. Usted quiere saber que si el día que usted murió, sus hijos quedaron en el dominio y en la bendición de Dios. Amén. Eso yo creo que es la gran meta de nosotros. Pero a este hombre no le importó. Él le mostró, si usted lee del versículo 1 del 39, le mostró todo su dominio al rey de Babilonia. Y después vino la maldición y a él le pareció eso muy gracioso y muy agradable. Entonces debemos tener cuidado en esto. Vamos a ir a 2 Timoteo 1:19. 2 Timoteo 1:19. Si no alcanzó hoy, le prometo que sigo entre 8 días. Segunda de Timoteo 1:19. No tiene 18, entonces es primera. Que en el computador se me fue la tecla más. No, sí debe ser segunda, pero venga, mira, vamos a ver. Es 9, es 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 es. Amén. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. ¿Quién nos llamó a nosotros? En otras palabras, ¿quién te puso en ese dominio, en ese lugar en el cual tú estás? Hablándolo espiritualmente. O quizás habrá otra pregunta, bueno, pero ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi posición? Si tú no lo sabes aún, pregúntele a Dios. Pero yo estoy seguro que usted sabe cuál es su posición delante de Dios y ante su familia. Algún día, no sé si va a ser posible poder compartirles unas conferencias a ustedes sobre, lo he dicho mucho acá, sobre las características de un hombre de Dios. Y si no ponemos a John que nos la predique, que él ya la ha visto como 2 veces. Dígame, hermano, no le dé risa. Pero habla de que yo como hombre, a mí me impactó tanto cuando yo escuchaba conferencias, eso a mí me abrió el entendimiento, y ahora yo me paro en las noches y digo, Señor, yo soy sacerdote y aquí nada puede venir contra mí, ni contra mi familia. Sí. Mire, yo empecé a orar porque ahí dice que como sacerdote yo soy el que presento a mi familia delante de Dios para que Dios tenga cuidado de ellos. Y usted dirá, no, pero es que el sacerdote en la casa no, eso no sabe. Entonces hágalo usted mientras que Dios restaura al sacerdote. Amén. Y ahí dice una parte de esa conferencia que tú te puedes parar ante el enemigo y decirle, si tú quieres tocar a mi esposa y a mis hijos, primero tiene que pasar por encima mía, será sobre mi cadáver. Por encima de mi propia vida vas a tener que pasar. Y un día yo sentía una situación tan difícil en la casa y yo me paré así y me dio un miedo. Pero tan pronto me dio ese terror, porque eso no es normal, eso es natural que usted sienta miedo ante las fuerzas del mal. Tan pronto yo sentí ese terror, yo dije, Señor, pero tu palabra también dice que si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? Así es que Satanás ya no es solo soy yo, sino que Dios está conmigo. Así es que si va a pasar por encima mío, tiene que primero pasar por encima de Dios, y se fue el temor. Por eso es que yo les he dicho todo este tiempo que nosotros debemos tomar la Biblia como palabra revelada para nuestra vida. Un día estaba muy triste, afligido, la semana pasada un poco acongojado. Y el Señor, yo orando un día al Señor, vino a mi mente un versículo de la Biblia. Yo estaba muy afanado y el Señor me dijo, los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Entonces inmediatamente tomé ese versículo, no como un solo conocimiento, sino que lo llevé a mi corazón. Dije, tengo que esperar para que no me falta nada, simplemente. Diana me dio un abrazo y me dije, tranquilo y esperemos en Dios. Y a las 2 horas ya tenía solucionado el problema. Porque empieza usted a tomar la palabra como vida para tu vida. Yo decía hace 8 días que cuando tú tienes problemas y aflicciones, aún el diablo va a usar la palabra de Dios también para hacerte dudar. En esos días, yo conté a veces el miércoles, esos días necesitaba dinero para cubrir alguna necesidad en la casa y no tenía un peso en el bolsillo. Y yo empecé a declarar palabras, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Empecé a orar por eso. Y cuando estaba orando en confianza, inmediatamente vino a mi mente algo que me llevó a deprimirme. Me dijo, la Biblia dice que el que no provee ni para su casa se ha negado, niega mi fe, la fe. O sea, Señor, yo estoy negando, y me puse allá a chillar. Porque dije, ¿cómo es posible que yo no pueda proveer para mi casa? Soy el hombre de la casa. Entonces el diablo va a usar la misma palabra para afligirte. A Jesús la usó y el diablo siempre va a usar la palabra con que Dios ha dicho, le dijo a Eva. Y él empieza a usar la misma palabra para hacerte afligir. Pero toma la misma palabra y responde ante eso. Y en ese día que me llegó eso, inmediatamente me llegó lo de ese salmo. Los que esperan en Jehová no tendrán falta de ninguna necesidad de ningún bien. Entonces es esto. No sé por qué estoy hablando por allá. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios me llamó a mí con un llamamiento santo. Me estableció a mí en un propósito. Entonces cuando una persona no está cumpliendo su llamado, está fuera de su dominio, será alguien insatisfecho, infeliz, amargado. Una persona que no está cumpliendo el llamado al cual Dios le ha puesto. Entonces la pregunta que tú te debes hacer hoy es la que diga, Señor, ¿cuál es mi dominio? O mejor, ¿dónde está mi dominio? Que es como titulé esta palabra. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu lugar? Entonces, si estás en el lugar correcto, todo va a ser para bien. Vas a estar feliz, dichoso de estar cumpliendo en el propósito de Dios. Me ha salvado porque tengo un llamado. Quizás usted se pone a pensar, si usted se pone a analizar su vida desde que usted tiene uso de razón, por dónde ha pasado tantos peligros, accidentes, tantas circunstancias. Mire, yo me acuerdo, ahorita viene a mi mente, un día aquí, un miércoles, yo me quebranté contándoles a usted lo que me pasó. Cuando mi hermano estuvo haciendo las vueltas aquello de a ver si podía pasar en la policía. Un día yo fui a llevarlo a Girardot. Cuando venía de regreso, saliendo de Girardot, venía de afán porque tenía una cita médica a las 4 y ya eran las 3. En Girardot, en la moto. Yo venía pasando rápido, pasé un semáforo. Cuando yo paso el semáforo, cuando yo escuché la bulla de una sirena de los bomberos, había una emergencia, supuestamente, porque yo investigué y nunca hubo nada. Eso estuvo en pleito, sino que no hubo testigos y caducó el proceso. Pero a mí solo Dios fue el que me pudo guardar, porque cuando yo vi ese aparato, fue encima mío, un camarramán de carro y yo en una motico. Yo no sé, cuando yo paso el semáforo en verde y el carro de los bomberos venía a atravesar la vía, era una vía de doble calzada. Y yo no tuve visión hacia donde él venía, porque él venía al otro lado, yo iba por este carril. Y toda esa parte era con árboles, entonces yo no pude verlo desde lejos. Yo cuando lo vi fue ya pasándome. Yo tan pronto vi ese carro venía encima, yo perdí el sentido. Yo no me acuerdo qué pasó. Pero un señor que me vio dijo, hermano, ¿usted cómo hizo para maniobrar esa moto? Y yo no sé. Dijo, usted ese carro estuvo así para que le hubiera levantado con esa protección que es tan dura en esos carros. Dijo, usted, yo no sé cómo usted iba así, un momento a otro resultó saliendo por allá ella, y yo me fui contra un muro y la verdad a mí no me pasó, fue nada. Y yo ese día yo me devolví, y yo, ¿qué cita? Fui a los bomberos, el hombre nunca... y un muchacho allá me dijo, ¿sabe qué? Por allá no hay ninguna emergencia, lo que pasa es que él vive por allá y él tiene la maña de prender la sirena por abrir espacio y abrirse rápido. Y yo puse todo eso en conocimiento, pero nunca resultó demanda por falta de testigo. Pero entonces, yo ese día dije, Señor, y hoy me puedo acordar, Señor, de cuántos peligros Dios te ha guardado. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué Dios te ha permitido pasar por eso y que no te pase nada?
Porque Dios te ha hecho un llamado. Porque Dios te ha entregado un dominio. Porque Dios te ha dado un lugar para un propósito. Por eso es que Dios te ha guardado. Por eso es que Dios te ha preservado la vida en medio de tantos momentos difíciles. Porque tú tienes un llamado. Quizás usted dice, yo estoy aquí vivo de puro milagro. Pero es porque Dios desde antes te llamó. Porque tu llamado es santo, Dios te ha marcado para su propósito desde antes de la fundación del mundo. Llamado significa... ¿Qué es llamado? Mejor, para que ustedes me ayuden. ¿Qué es un llamado? Venga. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para que habite en tus atrios. Yo he tenido ese versículo aquí en mi mente y no sé por qué tanto. Bienaventurado al quien tú escogieres y atrajeres a ti. Para que habite en tus atrios. Se vuelvo al punto. Atrios, lugar de sacrificio. Dios te atrae muchas veces y te mire, hermanito, yo quiero que tú te pongas a ayunar. Oye, eso es un sacrificio, pero si tú te quieres dejar atraer, Dios te va a bendecir. Y más adelantico dice, eso está en el Salmo 65, léanlo ustedes en casa. Si no está ahí lo buscan porque creo que está el Salmo 65. Y viene la promesa, seréis saciado con el bien de tu casa, de tu santo templo. Y viene lo mejor que yo creo a nosotros nos gusta. Con tremendas cosas te responderá Jehová Dios en justicia. ¿Cuánto le gusta que Dios le responda con tremendas cosas? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es que eso es lo que no nos gusta. Dejarme atraer por Él. Yo estoy hablando un poquito de lo que está hablando los miércoles. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado, te ha traído a que saques tiempo para estar con Él? Y tú no has querido. No hemos deseado eso. Y después sí decimos, Señor, pero ¿por qué no me responde con tremendas cosas? Entre más te busco, más difícil se vuelve la situación. Pues simplemente porque no te estás dejando atraer a lo que Dios te está diciendo. Si tú te dejas atraer, téngalo por seguro que tú vas a tener el carácter, la moral y la autoridad de reclamarle a Dios que le responda con tremendas cosas. Pero tienes que dejarte atraer. Entonces, llamado es o significa una invitación de Dios para que hagas su voluntad. Eso es llamado. Una invitación que Dios te hace a ti para que tú acudas a un llamado, a un propósito. Cuando Dios llama a un hombre, lo que le dice o lo que le está diciendo, yo te invito para que cumplas mi propósito. Yo te invito para yo entregarte un territorio. Yo te invito para que tomes dominio. ¿Pero cuál dominio? Para que no te vayas tan lejos, mira los de tu casa. ¿Cómo está tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? Los hombres, ¿cómo están tus hijos? Aún cómo estás tú mismo. Las esposas, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está todo su núcleo familiar? Toda su familia, hermanos, tíos. Bueno, para no irnos tan lejos, el núcleo más cercano, padres e hermanos y tus hijos, ya lo suyo. ¿Cómo están? Entonces, si tú te dejas atraer por Dios, Dios te entrega un territorio, una autoridad para que tú restaures. Leía también, y no voy a terminar hoy definitivamente. Leía también Isaías 50. No, vamos a leerlo porque se me olvidó. Isaías 32. Lo leía en estos días, ya lo he leído muchas veces, pero estos días lo leí y entendí mucho más todavía de esto. Isaías 32. A ver si es ese. Sí, verso 17. Amén. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Hasta ahí yo lo leí algún día, lo escuchaba un tema sobre esto y me dio mucho entendimiento. Si yo acudo al llamado que Dios me ha hecho a vivir en su voluntad y hacer su voluntad, yo voy a puedo decir, me establezco en justicia porque estoy actuando en lo que Dios me dice. Y si yo voy actuando en lo que Dios me dice, Dios me va llevando a corregir lo que tengo que corregir.
Dios te va a llevar a ti, te va a hablar a ti en medio de la intimidad. A mí me costaba trabajo y ahora puedo entender por qué me costaba trabajo decir Dios me habló. Porque es que nunca me hablaba. Quizás me hablaba en parte, pero ahora cuando uno empieza a buscar de Dios, empieza a orar, Dios le empieza a decir a usted las cosas. Y tú puedes decir con plena confianza, Dios me habló. No va a ser por una emoción. Porque si no, alguien un día debería decir a usted, otro día hablo con usted. Otro día hablo con usted, no me entiendan mal. Entonces, en estos días, un día orando, el Señor me llevaba a... ¿No entendió? Otro diablo con usted. Si usted no va a Dios, cuando tú le dices Dios me habló, no, le va a decir es otro diablo con usted, no es otro diablo. Entonces, estando en esa, aterrizaron, nadie había entendido, bueno, estando un día orando, la semana pasada, el Señor me hablaba al corazón algo que yo tenía que hablarle a mi esposa. En otras palabras, confesarle situaciones que aún estaban machacando en mi vida, que el enemigo estaba ganando terreno. Estaba yo arrodillado orando y el Señor me dijo, tienes que contarle a su esposa esto para que desenmascares al diablo. Yo pensé todo un día y por la noche llegué, antes de acostarnos, nos pusimos a orar, a leer y dije, Diana, ¿usted no tiene nada que preguntarme? Y me dijo, no, ¿por qué? Dije, usted sí tiene algo que decirme, ¿cierto? Dije, sí, mi amor. Y empecé a decirle algunas cosas. No era fácil hablarle lo que tenía que hablarle. Pero gracias a Dios, y después de eso me he sentido libre, tranquilo. Que el enemigo siempre va a venir a atacarte en tu punto de debilidad. Pero si tú constantemente lo desenmascaras, él va perdiendo fuerza. Escuchaba un día decir que cuando el diablo sabe la debilidad tuya y él tiene un control. Y al tener el control en la mano, el momento que ve tu debilidad, el momento en el cual tú estás más débil, triste, abatido, amargado, preocupado, le da play a tu debilidad y te lleva a caer en pecado. Entonces dije, si usted yo lo pude entender así, si usted lo desenmascara y si usted toma autoridad, confiese y busca la libertad de tu vida, el diablo se va a quedar un día y no le va a funcionar ese control. No le va a funcionar. Se le acaban las pilas porque tú no ya lo tienes. Sigue quizás porque vuelvo y digo, la debilidad, usted va a ser débil hasta que esté en esta carne. Pero si usted constantemente, yo no sé por qué estoy hablando, me salí del tema. Si usted constantemente estás en ese propósito, tenlo por seguro, para volver al tema, para que no diga que me estoy saliendo, tú vas a estar establecido en el dominio y en el lugar que Dios te ha dado. Y el enemigo no te va a poder sacar. O sea, cuando uno como persona o el hombre no está en su dominio, entonces está dentro del dominio. Exacto, simplemente así. O está con Dios o está con el mundo. Por eso tenemos que saber la importancia de estar en el lugar y en el dominio que Dios te ha dado. Mire, le voy a confesar algo. En estos días hay muchos momentos en que yo estoy orando y a veces digo, Señor, esto que yo estoy en estar en el ministerio, ¿esto sí es lo que tú quieres para mi vida? ¿O será que es mejor yo me vaya a irme a trabajar, tener una profesión? Y me he encontrado con muchas personas que me dicen, ¿por qué no busca otra fuente de empleo, una ayuda para que usted pueda estar mejor? Personas que quizás ni saben cómo vivo. Para decir, no, es que él pasa momentos de necesidad. No saben, pero me están diciendo, ¿por qué no sé? Alguien decía, venga, ¿por qué el otro año no meten a sus niños en el jardín ya para que su esposa tenga tiempo? No me dijo para qué, pero me insinuó. Y yo digo, ¿por qué no poder tener mis hijos si hay la posibilidad de fundamentarles los principios estando a nuestro lado? Y esperamos. Y en medio de todo eso a mí me entran dudas. Señor, ¿será que sí? ¿Yo qué hago? O sea, mire, estamos trabajando, somos dos familias trabajando en una iglesia que está pequeña en crecimiento. Pero bueno, yo quiero estar en el lugar que tú me digas. Entonces, siempre van a venir dudas.
Siempre van a venir cuestionamientos, temores, pero si tú vas a Dios, Dios te dice, aquí tienes que estar, aquí te tienes que quedar, aquí tienes que esperar. No te alejes, sigue cumpliendo mi voluntad. Leamos aquí lo que estoy leyendo. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y este versículo 18 a mí me habló tanto. Dice, y mi pueblo habitará ¿qué? En moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. 3 cosas. Morada de paz. ¿Qué es morada de paz? ¿Qué es una morada? Un lugar, una casa, una habitación donde tú vives. Si tú estás en el dominio que Dios te ha dado, y vuelvo y me remonto a lo que prediqué hace como 2 meses atrás sobre la justicia, ¿se acuerdan? Volvemos a ese punto. Si tú estás en justicia con Dios, vas a poder estar en el lugar que Dios te ha dado, y por lo tanto tu morada será una morada de paz. Entonces, en conclusión, cuando yo me salgo del dominio, pierdo la justicia y mi hogar se divide. Y en estos días, orando por una familia, llega a mi mente todo esto y dije, Señor, mire la puerta desde donde se abrió y mire cómo están ahorita. Con la mocha. Ya no quiero. No, que yo no quiero saber nada. Es que no me aguanto. Es que no sé qué. Dejaron el lugar. Abandonaron el lugar. Lo que estoy hablando de la oración es un lugar de intimidad. La oración es un lugar donde tú te llenas de poder. La oración es un lugar donde tú recibes. La oración, algún día lo voy a compartir a ustedes aquí también. O vengan el miércoles. Yo sé que muchos no pueden, pero entonces vamos a ver si lo buscamos un domingo para estar con esto. Pero, ¿cuál es el lugar? Dios te da un lugar en lo espiritual, pero también le da un lugar en lo que tú tienes que buscar en la intimidad con Dios, para fortalecer ese dominio, para que tu casa haya paz. Y yo pude un día orar, sí, Señor, mis habitaciones serán habitaciones seguras. No tendré temor del terror nocturno, ni pestilencia que huele de día. ¿Qué dice? Ustedes lo saben mejor que yo. Dice, y lo más hermoso aquí dice, y recreos de reposo. ¡Wow! Tremendo eso, ¿no? Recreos de reposo, que usted pueda vivir en paz aunque no tenga. Hoy sí puedo sacar mi mano de aquí, no tengo. No, puedes tener paz, tener seguridad, tener gozo, reposo. ¿Por qué? Estás en el dominio. Porque decidió aceptar lo que decía ahora, mencionaba este salmo. Te dejaste atraer por Dios. Un día yo escribía una reflexión en el Facebook y decía, Señor, si no fuera porque tú me atraes, yo no iría a ti. Porque en mis fuerzas nunca buscaría de ti. Gracias. Y un primo mío que fue levantado también en el evangelio, pero está ahorita más mal, que escribió me gusta. Y bueno, ojalá que le guste, pero también lo haga. Entonces es importante acudir a hacer la voluntad de Dios. Dios te llama para que tomes dominio. Dios te llama para que seas feliz. Dios lo llama para que tú seas una persona realizada en el Señor. Entonces, si tú rechazas el llamado, Dios se lo va a dar a otro. Así de simple. Bien. Nuestro llamado es, en primer lugar, ¿qué? Según Timoteo. Nuestro llamado es 1:9, según de Timoteo. Quien nos llamó, salvó y llamó ¿qué? Con llamamiento santo. Nuestro llamado es santo. ¿Y cómo sabes que es santo? Porque todo lo que Dios hace en tu vida lo hace en torno a un llamado. Porque Él le da la importancia a ese llamado. Por lo que ya hablamos, que Dios te ha guardado, te ha cuidado. Por eso es que el llamado tuyo, el que Dios te ha dado, es un llamado santo. Un llamado puro, un llamado íntegro, un llamado... todo lo bueno que usted le pueda ver ahí. Muchas veces nos desanimamos, afrontamos crisis. Quizás la gente se va de la iglesia, esto para el liderazgo, quizás, o para todo, porque a todos nos puede afectar. Nos sentimos rechazados. Y empezamos, ¿será que es que a mí no me quieren? A mí no me aprecian.
Y creemos que no estamos cumpliendo el llamado a veces. Pero todo eso hace parte de la formación de ese llamado santo que Dios te ha hecho. Dios permite muchas cosas para trabajar ese llamado, para que tú establezcas en ese propósito y no te dejes mover por nada. Todo lo que hagas debe girar de acuerdo a tu llamado. Todo lo que tú hables, lo que tú leas, lo que tú veas, lo que tú oigas, todo lo que tú hagas en tu vida tiene que ir en torno a ese llamado. Entonces, cuando tú sabes cuál es el lugar que Dios te ha dado, tú dices, yo por acá como que me estoy saliendo, más bien me devuelvo. Y empiezas a organizar tu vida, Dios le empieza a hablar. Bien, así como las personas, quizás deportistas, ellos se preparan para ser el mejor futbolista, el mejor atleta, muchos se preparan para ser el mejor empresario. Bueno, todo lo que usted pueda creer. Entonces yo, ¿por qué como cristiano, como líder o aún como pastor, no hacemos nada por ser los mejores? Nos conformamos y nos volvemos mediocres. Nos aplastamos y nos quedamos quietos sin avanzar en lo que Dios me ha dicho. Jeremías un día dijo prácticamente muy similar a lo que dijo David en el Salmo 84. Yo sentía un fuego dentro de mí que no lo pude soportar, no lo podía resistir. El fuego de ese era el fuego de la convicción del llamado que Dios le había hecho. Que aunque él la predicaba y se iban contra él, él decía, hay un fuego, y por más que yo quise resistirlo, me sedujiste, Señor, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Bien, entonces mi llamado es santo. Segundo, nuestro llamado no depende de nuestras habilidades. En Éxodo capítulo 3, para que anoten ustedes, yo les menciono, Dios llamó a un hombre llamado Moisés. Y Moisés le presentó, no recuerdo cuántas excusas a Dios. Le digo, es que no sé hablar. Es que, ¿qué más le presentó? Soy tartamudo, ¿qué más? Viejo, arrugadito. Bueno, invéntele todas las excusas. Léanlo ustedes ahí del 1 al 22. Le mostró excusas a Dios. Y Dios le dijo, es que no depende de tus habilidades. Quizás tú dices, no, pero es que yo con este mal genio que me cargo, yo cojo a la gente y la vuelvo a juntar. Ayer hablamos preciso de eso. Dice, yo soy una persona de que yo no me pongo a veces con rodeos. Pero también cuando tengo que decir las cosas, a veces me da miedo. Porque es que así es el carácter muchas veces de uno. Pero entonces es importante entender que no es por habilidades. Vamos a leer una cita que nos ayude en esto. Es Jueces capítulo 6. Anoten ahí Éxodo 1:22. 3:1 al 22. Y vamos a leer Jueces 6. ¿Jueces 6? Sí, señora. Jueces capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y y el ángel, verso 12 voy. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Vémoslo hasta ahí. ¿Cómo se sentía Gedeón? Primero estaba deprimido, cuando dijo varón esforzado y valiente.
Es como cuando usted está bien llevado por ahí, triste, aburrido, deprimido, sin nada que, sin plata, bueno, sin ilusiones. Y alguien viene y le dice, venga, hágale que usted puede. Usted es un varón. ¿Usted cómo se siente? Ay, venga a hablar aquí, vainas que... No sé, o sea, en un estado así usted no quiere recibir nada. Y todo lo que usted le pueda decir puede ser usado en su contra, como dicen por ahí. Todo lo que usted le diga, de pronto se lo usa es contra usted y se pone bravo contigo. ¿Por qué? Porque está así. Pero Dios llegó a Gedeón deprimido, escondido, solo por allá. Porque al parecer ahí muestra que estaba solo. Y le dijo, Jehová, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y él dijo, ay Señor, si tú estuvieras con nosotros, no nos hubiera venido todo este mal que nos está viniendo. Esa es la respuesta común. Usted va y le pregunta, le dice a la gente hoy en día, si tú vas a Dios, Dios te va a restaurar. Y ellos están llevados. Si cuando yo estaba con Dios antes me iba mejor y ahorita me iba peor. Y ahorita que estoy siendo Dios medio me da bien. ¿Qué me va a venir usted a decir? ¿Acaso es que Dios existe? Mire cómo está el mundo, tanta maldad, cómo matan niños, violan niños, roban, hacen de todo. ¿Por qué? Así fue Gedeón. Si tú estuvieras con nosotros no nos vendría todo este mal. Y Dios le dijo, Dios quizás le dio risa y lo miró. Le dijo, ¿sabe qué, Gedeón? Lo que pasa es que mi llamado a ti no depende de tus habilidades. Le dijo, ve con esta tu fuerza, con esa fuerza que tú tienes, vaya. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza tenía? No la tenía. ¿Cuántas veces quizás nos hemos sentido sin fuerza ante los problemas que afrontamos, las preocupaciones en la familia, tantas cosas? Y usted bien llevado y tener que ponerse a orar por ellos. Dios le dice, ve con esa tu fuerza, no religiosamente. No con una vida ahí de apariencias. A mí todo estos días me he cuestionado mucho eso. Tenemos solo apariencias a veces. Como la conferencia esta que veíamos, solo hojas y nada de fruto. Llegará un día el Señor y dice, ¿sabe que ya me cansé de verle hojas? Y ¿qué? Le dijo a la higuera, de ti nunca nacerá fruto. Ahí se secó. Entonces, debemos entender que no es por nuestras habilidades. Dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta como retándole. Lo reta y le dice, ¿acaso no te envío yo? ¿No te envío yo? ¿No soy yo el que te estoy llamando? Ve con esa tu fuerza. Y ahí viene lo otro. Primero presentó todo el problema en general, después se fue expulgándolo de a poquito. Dijo, Señor, pero es que ¿cómo voy a salvar yo a Israel si es que mi familia es pobre? Y fuera de eso, yo soy el menor de la casa de mi padre y todavía me hago en los pantalones. Soy chiquito, soy el menor, el consentido. Y usted me manda a mí a que yo vaya a rescatar a un pueblo que quizás tiene gente más poderosa que Dios, pero Dios dijo, es que no es por tus habilidades. Bueno, aceptó el llamado y usted conoce la historia, que más adelante viene todo ese proceso. ¿Cuántos soldados fueron con él? No, pero al principio, como 32,000. ¿Sí fue más o menos? Después quedaron 20,000, 10,000, hasta que solo le quedaron 300 soldados. Le dice, ahora ve con esos. Los llevó a una prueba. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice, si usted ve que cogen el agua en sus manos, llévelos a beber. Los que se agachen ahí como un perro, mándelos para la casa, porque eso no sirve. Porque cuando estén al frente de la batalla se van a agachar, pueda tomar agua, y cuando viene, ahí quedaron. Pero los que usted vea que tomen su mano con el agua con su mano y beban, apártalos a un lado. Pero antes le dijo, si hay alguno entre vosotros temeroso, pusilánime, medroso, regrésese. Un recién casado no puede estar en el dominio. No, mentiras. No es eso. Le dijo eso, entonces, le dijo eso, Gedeón. Haga eso, porque ellos le van a robar tu lugar. Rodéese de gente valiente y esforzada. Gente que no le dé miedo a asumir un reto.
Gente que el día que el pastor le diga vamos a tener 7 días de uñas, listo pastor, ahí vamos a estar. ¿Cómo? No sé, pero yo voy a estar ahí. No es por nuestras habilidades, sino por el poder de Dios en nosotros. Amén. Entonces nuestro llamado es así. Si puedes hacer, me quedado esto. Si tú puedes hacer o llevar a cabo en tus fuerzas el llamado que Dios te hizo, eso demuestra o quiere decir que dicho llamado no es de Dios. Porque el llamado que Dios te ha hecho a ti jamás lo vas a cumplir en tu fuerza. Nunca vas a poder. Es por la gracia de Él. Así que si eso es porque usted mismo se llamó. Y se estableció en algo que quizás Dios dijo que no era. Todos los llamados que Dios hace son imposibles de hacerlos en tus fuerzas. ¿Cómo estar seguro cuando Dios te habla algo? O sea, esto lo aprendimos un día también por ahí. ¿Se acuerdan, hermanos, los que escucharon eso? ¿Cómo saber usted que Dios te habló algo? Cuando lo que Dios te habló va más allá de tus pensamientos. Quizás Dios te dice, pero es que, ¿qué ejemplo les pongo yo? Hagámoslo de otra manera, no tanto de lo que acabé de decir ahora. Quizás usted no tiene dinero en sus manos. Escasitamente tiene lo de pagar su arriendo, su alimentación mensual. Bueno, todo esto. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Y usted orando, el Señor dice, yo te voy a dar una casa así, 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 grande. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿De a dónde? Como dice por ahí, ¿cómo es que hay una expresión? No, una hermana la que me dijo que de dónde flores si no hay qué. Si no hay jardines. ¿De dónde? Ahí fue porque Dios te habló, porque es que lo que Dios habla va más allá de tus pensamientos. ¿Qué inventas? ¿Sí? Lo que Dios te dice a ti va más allá de tus emociones, más allá de tus pensamientos. Quizás usted dice, pero no tengo. Pero si tú te estableces en esa palabra y empiezas a buscar el dominio que Dios te da, vas a llegar allá. El Señor nos ha dicho a nosotros de que vamos a avanzar, vamos a crecer, que esto va a reventar, que esto va a... ¿Y cómo? Pero aquí encerrados. Dios va más allá de tus pensamientos. Quizás un día Dios te dice, ahora sí voy a lo que no quería decir al principio. Quizás Dios le dice, venga, yo quiero que tú tengas un encuentro conmigo, pero para que tengas un encuentro conmigo tienes que apartarte. Quiero que te apartes para mí 3 días, donde te vas a dedicar a ayunar solo bebiendo líquido, a solo agua. El trabajo, cómo hago para darle de comer a mis hijos, y empiezas a maquinar un poco de cosas. Es que es porque Dios te hablo, porque va más allá de tus pensamientos, va más allá de tus pensamientos. Y si tú accedes a lo que Dios te dice, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a trabajar y a hacer las cosas. Y cuando menos piensas te das cuenta que llegaron las cosas que tú nunca esperabas. Leíamos, mi papá mencionó un versículo y ayer analizábamos un poco sobre esto. En San Juan 14 dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, dice. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y qué obras? Ayúdenme ustedes, ¿qué obras harán ustedes? ¿Cómo, hermana? Bueno, enviar el mensaje de salvación. Pero ¿qué obras hacía Jesús que yo puedo hacer mayores? Los ciegos vieron, los ojos saltaron, los muertos resucitaron, echamos fuera demonios. O sea que yo voy a hacer más allá que eso, ¿cierto? Eso es la mejor todavía. Ay, Dios. Porque es que yo inmediatamente cuando digo las obras que Él hizo, yo haré mayores que las que Él hizo, porque Él está allá con el Padre. Entonces yo puedo ir a orar por 2 muertos y van a resucitar. Yo puedo ir a orar por demonios y van a ser libres, y mayores cosas las que hizo Jesús yo haré. ¿Cierto? Pero no vamos a lo mejor. Jesús, cansado, abatido, después de andar por los desiertos predicando el evangelio, dice, y se apartó y fue al monte a orar. Se apartó y fue a un lugar solo a orar. Se apartó y fue al desierto a orar. Qué difícil
Orar en un desierto, en pleno rayo, bueno, en la noche es frío, donde no hay agua. Subir a un monte cansado, ir a orar toda la noche, dijo muchas veces. Y ahí sí no aplicamos que mayores cosas que Él haremos. Porque si es así, como dice la palabra, que mayores cosas que las que el Señor hizo nosotros haremos, o sea que yo ya no voy a orar toda una noche, sino todo un tiempo hasta que empiece a ver. Porque para yo llegar a hacer cosas mayores a las que Jesús hizo, yo tengo que aumentar también ese tiempo de búsqueda, como Jesús lo hacía constantemente. Pero nos llenamos de que, wow, yo y voy a hacer, pero no me doy cuenta la intimidad, ¿dónde está? El lugar que Dios me ha entregado, ¿dónde está? La invitación que yo le hice a los hermanos que estoy hablando el miércoles es que tomemos tiempo de oración diarios. Todos los días comprométase con el Señor usted a orar media hora, una hora, según lo que usted tenga. Ore más allá de lo que está orando. Pero de solo usted con Dios, intimidad con Él, adoración. Empieza a entrar con Él. Y vas a ver cómo se derrumban los problemas que vas a enfrentar. Vas a tener autoridad, vas a tener poder. Amén. Entonces, es eso. El llamado que Dios te ha dado. Bueno, primero aquí, el llamado que Dios me hizo no depende del trasfondo que yo tengo, no depende de la familia que vengo, no depende del estudio, la habilidad que yo tenga, es por su gracia. Y entonces, ¿por qué nos cansamos? Porque dejamos su gracia. Dios no me llamó a hacer las cosas en mi fuerza, sino en las habilidades de Dios, en su poder que encontramos en su presencia. Un poder que va más allá de nuestras fuerzas, poder sobrenatural. El llamado que Dios me dio fue antes. Voy a terminar con esto. No alcancé a hablar sobre lo de Proverbios. El llamado que Dios te ha dado fue antes de la fundación del mundo. Romanos 8. Romanos 8. (8:28). Ustedes lo saben. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto, ahí viene la clave. Hay muchas personas que dicen, wow, Señor, este problema me ayuda para bien. Pero hay una condición. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados? Todos somos llamados. Todos somos llamados. Entonces, ¿a todos les cobija este versículo o no? ¿Ustedes qué dicen? No. Porque todos son llamados, pero no todos se dejan atraer. Entonces, en otras palabras, esto se va a aplicar para aquellos que se dejen atraer al propósito de Dios y digan, Señor, yo me voy a meter en esto. Señor, yo me voy a establecer en este dominio. Señor, yo me voy a establecer en este lugar de búsqueda contigo para que todas las cosas que vengan sobre mi vida me ayuden para bien, así sean malas a mi propia vista, a mi vista. ¿Por qué razón? Porque acudí a un llamado. Porque decidí dejarme atraer por Dios. Ahí lo dice así. Así es que no todos pueden, porque yo sí puedo decirlo. Yo no sé usted. Pero no todos pueden decir que todas las cosas le ayudan a bien. Uno ve religiosamente a mucha gente cristiana. Todas las cosas ayudan para bien y cada vez van de peor en peor. ¿Por qué razón? Porque no están haciendo lo que Dios dice que tienen que hacer. Sí, señora. Entonces, muy importante, acceder al llamado de Dios. Acceder a ese llamado. ¿Llamado a qué? A lo que Dios te esté diciendo. Si Dios te está diciendo, yo quiero que tú te involucres más a buscar de mi presencia, yo quiero que tú tengas tiempo conmigo, yo quiero que tú estés allí día tras día congregándose. Bueno, lo que Dios quiera. Y si eso lo hace, tú vas a entrar en ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios me conoció antes que naciera. Dios te escogió. Fue Él el que te ha escogido, no el hombre. Él te predestinó. En otras palabras, predestinar es darle destino a alguien antes de que naciera.
tal y tal fecha van a ser tal y tal persona. Y Él me va a cumplir este propósito. Así de simple. Pero como Él no me puede obligar, Él me seduce y me habla. Y Él espera en mí a un determinado tiempo. Y si yo no accedo, pues toma otro. Amén. Cuando eso quiere decir que todo lo que has hecho en tu vida ha sido conforme a un destino o a un propósito que Dios ha establecido. Cristo desarrolló su llamado y su ministerio en dos cosas: en quién era y en su comunión con el Padre. ¿En quién era? En el propósito de Dios. Por eso nosotros preguntamos: Señor, ¿quién soy yo en ti? ¿Y hacia dónde quiere que yo direccione mi vida? ¿Y cómo tengo eso? Pues en comunión con Él. Esas dos cosas muy importantes: comunión con el Padre para saber quién eres tú y de dónde Dios te ha establecido. Cuando no sabes quién eres, el éxito de otro te va a amedrentar. Cuando no tienes identidad en el Señor, te vas a sentir amenazado porque otro sale adelante y tú no avanzas. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, antes que todas las cosas, tú vas a tener certeza y seguridad de las cosas en todo momento. Cuando entiendes que tu llamado es santo, anda en las prioridades de Dios. Sabes y entiende cuál es el tiempo de descanso, pero también sabrás cuál es el tiempo para que estés metido con el Señor. Sabrás cuál es el tiempo para ir a ministrar, a hablarle del Señor a otro, para estar en ayuno, para estar en oración, para estar en búsqueda. Y ya no vas a luchar en tu fuerza, sino en la gracia de Dios. Porque cuando yo lo hago en mis habilidades, lo que estoy haciendo es pelear, más no caminar en el propósito de Dios. Entonces, establecido en el llamado de Dios, tú vas a entender cuáles son las prioridades. Te vas a dar cuenta. Yo le decía algún día a los hermanos aquí, te darás cuenta y Dios le empezará a ayudar a saber cuándo verdaderamente yo debo faltar a un tiempo de reunión en la iglesia. Un ejemplo eso. Porque es que muchas veces nosotros nos dejamos robar. Mire que yo les decía el domingo pasado, a veces uno lleva una serie de temas para complementar y llegar a un propósito final. Y nosotros nos lo saltamos y quedamos mochos de lo que Dios habla. Por eso debemos de entrar en las prioridades de Dios. Si alguna vez, aquí les digo esto, si alguna vez ustedes de pronto, una conferencia de mi papá esté dando, o alguno de nosotros que tenemos la oportunidad de predicar, y usted por alguna razón de fuerza mayor no pudo venir, pídale a Dios eso, que cuando tú faltes sea por algo de fuerza mayor, y no simplemente por cualquier cosa, porque es que así nosotros somos. Por cualquier cosa nos dejamos salir del llamado, del dominio que Dios me ha dado. Entonces, y en caso dado que eso pase, pídame las predicaciones que nosotros las estamos grabando. Y si no quiere venir aquí, búsquela por internet, que yo la suba a internet. Igual, entonces, no, cuando yo las de mi papá las grabo. Cuando Ada quiera, que la grabemos, se la grabemos. Si no quiere, pues no se la grabamos. Yo a veces le digo a John, esta no la vaya a grabar. Esta sí grábela. Entonces, no es video, es solamente audio. Por eso es que a veces nos ven tomando fotos por ahí, porque es para colocarle algunas imágenes para que no sea así como cansón uno ahí sentarse a escuchar, por lo menos que le vean las caras a ustedes. Vengan bien chuscos. Entonces, Dios me ha dado su gracia, con esto termino, para cumplir el llamado. Efesios 4. Efesios 4:7. Oye, a propósito, y no les tomaron foto, ¿no? Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. A todos Dios le dio una medida de su gracia para que cumplan un propósito y un llamado. Gracia es regalo inmerecido. Gracia es habilidad de obedecer. Gracia es poder de Dios para hacer y para hacer y para poder ser. Ese es el poder que Dios me da. Hablaba en el Antiguo Testamento era favor de Dios, en el Nuevo Testamento es gracia. Yo hablaba algún día aquí sobre esto a algunos hermanos. Dice que se nos ha enseñado que gracia es un regalo inmerecido, pero eso es lo inicial, ese es el 1% de lo que es gracia.
Porque gracia es también acceso. ¿Acceso a qué? A la presencia de Dios. Acceso a un mejor empleo. Acceso a dinero cuando tengo necesidad. Acceso a todo. Eso es gracia. Dice Proverbios 3, donde dice, si yo guardo estos mandamientos y tal, y toda esta cuestión, dice, hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Y de los hombres. A cada uno se nos dio un acceso, una gracia para lograr cosas grandes. Yo le compartí algún día a los hermanos acerca de 3 tipos de riquezas, ¿se acuerdan? Las riquezas comunes, las grandes riquezas y las riquezas verdaderas. La riqueza común es el dinero que tú buscas diariamente con su trabajo. La grande riqueza pues sería más allá que eso. De pronto, no sé, millones. Todo eso es lo que yo necesito acceso en eso. Y lo más importante es las riquezas verdaderas, que son la unción, la gloria, el poder, la autoridad, el dominio. Eso. A eso me dio Dios acceso. Pero ¿cómo yo acceder a provisión cuando tengo necesidad si no he accedido primeramente a esa gloria, a ese poder, a su presencia? Tenemos que establecernos en el dominio. Y yo tengo que, de lo que yo recibo, dar. Lo que por gracia recibisteis, debemos dar lo que por gracia, porque así se aumentará. Así se aumentará esa gracia. Así se aumentará ese poder. Así se aumentará. No nos pase lo que pasó allá con los talentos que el Señor le dio a estos hombres. Dice que al que le dio uno, fue y lo escondió. Y le dijo, de eso que tú tienes se le va a dar al que tiene más. Entonces cuando tú das, Dios te da. Bien, no te quedes con nada. Dios, el Señor Jesús dice que Él crecía en 3 cosas: en gracia, estatura, en sabiduría. La sabiduría te enseña a usar el favor que tienes, la medida que tienes. Dios nos dio a todos una medida. Lo que Dios ha creado, lo ha creado con una medida, con un propósito. Entonces debemos avanzar cada día en ese propósito. Debemos avanzar en el dominio, en el lugar que Dios nos ha dado. Amén. Si el Señor lo permite, y si de pronto el Señor el Señor, yo sé que le ha hablado, pero al pastor, si el Señor lo permite, y dentro de 8 días voy a hablar, para continuar este tema. Dios está buscando un hombre, basados en Ezequiel 22:30. Vamos a hablar algunas citas bíblicas que nos van a hablar de la importancia de establecernos en el lugar que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa cuando tú abandonas el lugar en el cual Dios te puso? ¿Qué sucede cuando tú dejas? Y basado un poquito, y pronto le voy a preguntar a Ada porque se me olvidó. Ella predicó un miércoles sobre Adán y Eva. Y anoche me puse a leerlo un momentico y yo le pregunté a Diana, ¿usted se acuerda de algo que Ada predicó? Y decía algo así, por aquí medio anoté algo de eso. O de pronto usted lo pueda compartir también hablando sobre esto. Dice en el versículo 8, y me llamó mucha atención, y léanlo ustedes en su casa, es capítulo 3, verso 8 y 9 de Génesis. Cuando ellos pecaron, dice que Dios los llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Les hizo esa pregunta. Cuando yo leí el versículo dije, Señor, ¿dónde estamos? Si estamos establecidos en el lugar que Dios me dio, ¿o dónde estamos? ¿Dónde estás tú? Ve con esa reflexión, analice. Cuando yo no puedo abandonar el lugar de descanso. Vamos a leer algunas citas que implican esto. Si yo dejo el lugar, mi lugar de descanso, mi lugar de reposo, si yo abandono mi dominio, cuando clama a Dios, Él no me va a librar. Eso anoche estudiando pude encontrar una cita que me aclaraba esto. En Jueces habla de eso. Cuando yo abandono el lugar, cuando yo dejo el lugar, basado en Proverbios 27:7, que dice que como el ave que abandona su nido, así es el hombre que deja su lugar. Basado en eso, cuando yo clamo a Dios desde fuera del dominio que Dios me ha dado, Dios no te va a librar. Dios te va a decir que te libren esos por los cuales tú dejaste el dominio que te entregué. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y oremos. Y pidámosle a Dios que nos dé cada día revelación de su palabra y autoridad para afrontar las cosas que este mundo nos presenta. Padre,
En esta noche, Señor amado, en esta mañana, Padre Celestial, yo te doy gracias por la palabra que tú nos permites hoy estudiar, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría para poder, Señor Jesús, compartir tu palabra, Santo Dios. Delante de tu presencia, Señor, está hoy, Señor, en este momento, Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer en el lugar de tu presencia, Señor. Que podamos, Señor amado, adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Te doy muchas gracias, Señor amado, porque tú nos hablas hoy, que tú nos has hecho un llamado, Señor. Pero que yo cada día debo permanecer en ese llamado, Señor. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Delante de tu presencia estamos hoy para adorarte, Señor. Dígale, Señor, yo amo tu presencia y cada día quiero permanecer en ella, Dios. Quiero, Señor amado, que tú me lleves a buscarte, Señor, para permanecer en ese dominio que tú me has dado, Señor. Amamos tu presencia, Dios. En tu presencia, Señor, hay descanso. En tu presencia encuentro gozo. En tu presencia encuentro paz. En tu presencia descanso, Señor. En tu presencia encuentro seguridad y paz, Padre. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que tú nos lleves, Padre Celestial, a que cada día podamos permanecer establecidos en ese propósito y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia, Señor. Nunca apartarnos de ese llamado en el cual tú nos has hecho, nos has dado, en el cual tú nos has establecido, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos perdido la autoridad, el dominio en el cual tú nos pusiste, Señor, para desde ahí avanzar e ir a grandes territorios, Señor, en el Espíritu, Padre. Te adoro y te bendigo, Señor. En tu presencia, Señor, quiero estar. Enviaste para que produjera, Señor, por lo cual tú enviaste
palabra, Señor, que tú has hablado hoy en el nombre de Jesús. Muchas gracias.